efectos adversos. Ahora salieron estudios donde también la puedo poner en el mantenimiento en comparación a los estudios con azatioprima. ¿Qué nos dicen? Que los pacientes que están con rituximab, a diferencia de azatioprima, están mucho tiempo más libres de recaídas. ¿Me sirve la plasmaféresis? No, si hoy en día tuviera que decir a qué enfermedades reumáticas le ponen plasmaféresis, aparte del Guillain-Barré, etcétera, digo de las reumáticas propiamente dicha y no autoinmune, es en la hemorragia pulmonar, que ahí sí le tengo que salvar la vida, sí o sí, poner a hacer plasmaféresis. Acá se demostró que los pacientes van igual a la insuficiencia renal, ¿sí? No hay cambios en cuanto a los brotes ni a la muerte. Y esto sí le quería traer, que es no novedoso. Nosotros pensábamos que si esto es una glomerulonefritis pausinmune, ¿qué quiere decir pausinmune? Pausinmune quiere decir que cuando yo le hago una biopsia en el riñón y le hacen la inmunofluorescencia, no hay depósitos de inmunocomplejos, o sea que hay poco complemento. Entonces se decía, bueno, acá no se activa el complemento en esta vasculitis. Y lo que se vio, sí se activa el complemento, pero no a través de la vía clásica, sino a través de la vía alternativa, con activación del C5A. Si hay un gran proceso inflamatorio, normalmente nosotros tenemos expresado el PR en los neutrófilos, pero si es importante también aparecen los receptores para la mieloperoxidasa. Si se le une el ANCA, se va a producir una liberación de productos reactivos de oxígeno, se va a producir liberación del neutrófilo, ¿no? Una cascada de procesos de células de tipo inflamatorias y mediadores inflamatorios, y esto va a provocar una activación del C5A del complemento, que si ustedes recuerdan tiene una actividad quimiotáxica y anafilotoxina. Por lo tanto, hace que converjan más y más neutrófilos a la zona, con lo cual no reduzco nunca de cortar el proceso inflamatorio. La administración de un inhibidor del receptor del C5A, que es el avacopan, está revolucionando ahora el tratamiento de este tipo de enfermedades. Voy a pasar esto, no importa, esto nos dicen que puedo reducir el corticoide más precozmente. ¿Qué nos dicen las guías? Para que no se asusten, que están en inglés porque son bastante nuevitas, yo se las resumo acá. Le doy un corticoide a la dosis que ya sabemos, 1 miligramo kilo peso día. ¿Asociado a qué? A rituximab, que desplazó a la ciclofosfamida. ¿Puedo usar ciclofosfamida si la tengo? Sí, pero recuerden que los efectos de ciclofosfamida son secundarios y acumulativos, y entre ellos son hombres, está la infertilidad. Bien, entonces un esquema podría ser este, si la forma es grave. Si la forma es no grave, yo puedo usar corticoides, 1 miligramo kilo peso día, asociado al metotrexate. Podría utilizar micofenolato mofetilo, pero se vio que hay mayor tasa de recidivas. Y para el mantenimiento voy a utilizar poquita dosis de corticoide, menos de 10 miligramos, con uno de los siguientes. Puedo elegir cualquiera de los 4, pero de preferencia metotrexate o rituximab, que hoy se sabe que también lo puedo usar en el mantenimiento de esta enfermedad. ¿Qué otros biológicos nombré? El antiinterleuquina 6, ¿sí? El tocilizumab, puede ser el abatacept, o esta nueva droga, que es el inhibidor selectivo del receptor del complemento C5, que es el avacopan. ¿Qué pasa con la granulomatosis con poliangiitis eosinofílica? Se da en edad media, mujeres un poquito acá, tienen pólipos nasales, y acá el anticuerpo es la mieloperoxidasa. Tiene una historia de asma, y todas estas alteraciones se producen por la liberación de proteínas que libera, sustancias que libera los gránulos en los eosinófilos, que son la proteína básica mayor, que induce a la inflamación, la peroxidasa, que da especies reactivas de oxígeno con endotelitis, a la neurotoxina, por eso estas pacientes tienen mucha mononeuritis múltiple o polineuritis, y proteínas catiónicas que dan la toxicidad cardíaca. ¿Qué nos dicen los nuevos criterios? Que tengo que tener asma, que le da 3 puntos, pólipos nasales, que le da 3 puntos, mononeuritis le da 1 punto, tener eosinófilos por más de 10 a la 9 le da 5 puntos, tener inflamación con granulomas con eosinófilos le da 2 puntos, y ya el resto le resta puntos. Tener un CIANCA le resta puntos. Reunir 5 puntos. Especificidad del 98%. ¿Qué nos dicen las guías? Lo mismo que en el anterior, los mismos dibujitos que yo hice. Lo único que si la enfermedad no está activa, yo puedo utilizar una droga, ¿sí? Que es el mepolizumab, que es un anticuerpo monoclonal antiinterleuquina 5. Esta es la droga de elección para el síndrome urémico hemolítico, que induce a la remisión, previene recaídas y permite una reducción
rápida de corticoides, como lo vemos en estos gráficos. Esta se da por vía subcutánea. Nada más mostrar acá que todas las vasculitis estas asociadas a ANCA tienen algo parecido, salvo que la panarteritis nodosa no afecta a la vía aérea superior, a la nariz. Todo lo que es articular, ocular, sistema nervioso periférico, corazón y general, salvo en el general que esta tiene eosinófilos, es parecida en el grupo de estas vasculitis. Vamos a ver este caso clínico. Paciente de 22 años que consulta por cefalea, otorrea, inyección conjuntival, tiene una hipoacusia bilateral, sinusitis de 2 semanas de evolución y registros febriles. Le encuentran que está hipertenso. Él desconoce, no sabe, nunca se tomó la presión. Tiene este ojo rojo, que es una uveitis. Recuerden que las enfermedades inmunes nos dan uveitis, pero también las infecciones y otras como hipersensibilidad a drogas, el síndrome de reconstitución inmune, etc. El laboratorio lo que tenía era eosinófilos de 700, tenía un sodio alto, tenía 13.900 blancos y en la orina tenía abundantes hematíes, además de una orina de baja densidad, ¿no? Bueno, le sacamos esta plaquita de tórax, que no le veíamos nada, pero es una placa muy penetrada. En los senos paranasales, por lo que nos decía, encontramos que estaba ocupado, le hacemos la toma y estaban ocupados bilateralmente. Se le hace una audiometría que tiene una hipoacusia mixta, a predominio conductivo. Las hipoacusias mixtas son neurosensoriales. Recuerden que si yo tengo una mixta de conducción, o sea, mecánica y sensitiva, tengo que descartar enfermedad autoinmune. Y no lo sé, pero las tengo que ir a descartar. Timpanometría, le encuentran un granuloma en la membrana del oído interno. En la placa no veíamos nada, entonces le hicimos una tomo. Y fíjese que tiene granulomas con cavitación central, chiquititos, pero tenía 2. Con hematuria, tengo que pensar qué vasculitis es. Muy bien, una granulomatosis con poliangiitis. Entonces, ¿qué le pedirían? Usted piensa que es una poliangiitis microscópica y le pide un PEANCA, es una granulomatosis y le pide un CEANCA proteinasa 3, un CEANCA mieloperoxidasa, o piensa que es una eosinofílica porque tenía 700 eosinófilos y le pide un PEANCA. Esta voten rápido, que es fácil. Ah, no, puse el relojito. Yo creo que 40... Bueno, lo voy a cortar acá porque seguro contestaron todos muy bien. Es un CEANCA proteinasa 3. Exacto, muy bien. Se le pidió y nos vino un CEANCA por IFI 1 en 40 y una proteinasa 3 por LIA positivo. Después el resto, nada. Y la biopsia de pulmón de este paciente dio que eran granulomas con áreas de necrosis, vasculitis en vaso de pequeño tamaño. Vaso variable, el BSET, es una vasculitis que se da en gente joven, una ligera predominancia sexo masculino, son anticuerpos contra la mucosa oral. ¿Qué criterios tiene? Úlceras bucales recurrentes, tienen que tener más de 3 en el transcurso de un año, con úlceras genitales, que voy a tener que hacer el diagnóstico diferencial con el herpes, asociado a lesiones cutáneas tipo eritema nodoso o una foliculitis, y el test patérgico positivo. ¿Qué es el test patérgico? Es poner con una aguja en el brazo, puedo hacerlo con suero fisiológico o nada, y donde yo le hice tangencialmente ese pinchazo, ahí se va a producir un granuloma por inmunidad celular. Estas son úlceras de BSET, estas son úlceras dolorosas. Recuerden que las úlceras del lupus son indoloras. Esto es un eritema nodoso y tengo que reunir 3 puntos de los puntos, si es los mayores puntajes se los llevan las úlceras orales y genitales. ¿Qué compromiso severo tengo en el BSET? Y el compromiso vascular, que se da entre un 12 y un 30%. Que forma trombos, uno de los lugares es el síndrome de Budd-Chiari que da este paciente. Recuerden que si tengo un Budd-Chiari, descarten enfermedad oncológica. Si es mujer, pregunte si están tomando anticonceptivos orales. De hecho, los de nueva generación no tendrían que producir esto. Y el síndrome antifosfolipídico. Y pensemos si no puede ser un BSET. Y dan compromiso neurológico, tanto enfermedad parenquimatosa, ¿sí? Como es frecuente que den cuadros de meningoencefalitis recurrente.
¿Cómo voy a tratar un BSET? Bueno, puedo darle colchicina para la artritis y el eritema nodoso, corticoides. Recuerden que si hay compromiso ocular, tengo que usar por vía sistémica, no tópica. Solo tópica pueden ser en úlceras orales y en genitales externos. Si no, si fracasa, le voy a poner inmunosupresores. Voy a usar terapias anti-TNF y en las úlceras recurrentes puedo usar talidomida o dapsona. La talidomida si es mujer. Recuerden, en edad fértil no sería la droga de elección. Nuevas drogas, los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, el apremilaz, tocilizumab también. Hoy se suma el alemtuzumab, que es un anti-CD52, y el ustekinumab, que es el que se usa en colitis ulcerosa, Crohn, lo vimos el otro día. También lo voy a ver en las espondiloartritis, es una droga de elección, que es el inhibidor de interleuquina 12-23. Bueno, ahora vamos a ver este pacientito, 19 años, que consulta a la guardia por dolor abdominal localizado en la fosa ilíaca derecha. Tiene fiebre y dolores articulares en ambas rodillas. Tiene vómitos, impresiona deshidratado. Ustedes le ven que tiene 13.600 blancos con neutrofilia, la urea está alta y el cirujano de guardia dice, súbalo a quirófano. Esto es una apendicitis aguda. ¿Y está mal pensado? No, está perfecto. Bien, ¿cuál es el error? El error es que el paciente es un todo y no lo puedo mirar por el ojo de la cerradura. Yo tendría que haberlo revisado todo y bajarle el pantalón, porque cuando lo abrió un quirófano, lo que encontró es un peritoneo lleno de petequias. Entonces, como médicos, nosotros nos tienen que venir, lo tenemos que revisar todo. Cuando vio eso, le dijo a la enfermera del quirófano, destapale las piernas, vieron que está tapado con un arco, todo. Y levantan las piernas llenas de petequia. Entonces, transmitir esto es algo frecuente porque esta vasculitis me da dolor en fosa ilíaca derecha. Si hubiera esperado todo el total de laboratorio, le hubiera llamado la atención que tenía proteínas y hematíes una cruz, pero yo puedo tener un apéndice, ¿sí?, que esté intrapelviana y me esté en contacto con la vejiga, me puede dar una hematuria. O sea que no lo hubiera descartado, pero sí, lo tendría que haber revisado todo. Entonces, ¿usted considera que esta vasculitis es una vasculitis IgA, una crioglobulinemia, una hipocomplementénica urticariante o ninguna de ellas? Bueno, voy a hacer más rápido porque sé que le iban a contestar bien. Es una vasculitis IgA, el antiguo púrpura de Henoch, que forma parte de estas vasculitis que están asociadas a complejos inmunes, que se caracteriza por un aumento de la inmunoglobulina A que se deposita en la piel, da una vasculitis leucocitoclástica, se deposita en el riñón. Hoy sabemos que está asociada a infecciones y hoy al COVID. Los criterios nos dicen púrpura palpable, dolor abdominal difuso, especialmente dolor en la fosa ilíaca derecha, con o sin hemorragia digestiva, la biopsia de piel que nos muestre el depósito de IgA, artritis y artralgia o el compromiso renal. Bueno, esto yo ya se los dije antes, que eran las 3 vasculitis que se vieron en los diferentes trabajos que están asociadas, y le traigo esto como para ver. Ustedes saben que en pediatría esta vasculitis, porque es más frecuente en la gente joven, no se trata, salvo en los adultos, salvo cuando existe compromiso del riñón. Compromiso del riñón le puedo dar corticoides, 1 miligramo kilo peso día. Hay actuales estudios que están utilizando la dapaglifosina, que es el inhibidor de la CGTL2, ¿sí?, que ustedes saben que tiene un efecto nefroprotector. Los estudios no están terminados. El estudio que está llevando a cabo es el Diamond, que es en pacientes no diabéticos con proteinurias importantes. Veamos este caso clínico que también tuvimos en el hospital. Es un paciente de 43 años, HIV, que había abandonado la terapia antirretroviral. Tenía antecedente una anemia hemolítica autoinmune y nos llega con la necrosis de los pulpejos de los dedos en ambas manos. Bueno, tiene urea de creatinina alta, tiene un vaso aumentado de tamaño, le veíamos acá un arco de la pulmonar y efectivamente en el ecocardiograma hipertensión pulmonar primaria, pero saben que es frecuente que la tengan los pacientes con HIV. Bueno, empieza a tener registros de hipertensión, cae el ritmo diurético, la creatinina se va a 4,56 y aparece una prueba de Kunz indirecta positiva. Nuestro diagnóstico fue, bueno, es una anemia hemolítica autoinmune y que tenga una glomerulonefritis. Entonces le pedimos los estudios.
En el laboratorio de orina hay cilindros granulosos, hay proteínas y hematíes y glóbulos rojos dismórficos. Comprobé que esto tiene una glomerulonefritis. El complemento estaba bien, ligera caída del C3, el ANCA y el FAN normal, pero como tiene esta necrosis de los dedos, y uno no interroga todo esto, uno le ve necrosis de los dedos y muchas veces uno le pide, vamos a pedirle un ecodoppler. ¿Ustedes creen que al mismo tiempo un paciente va a trombosar sus vasos renales, sus vasos radiales al mismo tiempo de los dos brazos? Cuando yo veo que tiene necrosis de las dos manos, lo que tengo que pensar es que estoy en presencia de una enfermedad sistémica y con compromiso acral. Entonces, lo primero, hay otras causas, ¿no? Pero lo primero que tengo que pensar es si no está en juego una crioglobulina, porque las crioglobulinas se depositan en zonas acrales y justamente los dedos de la mano nosotros no tenemos una buena circulación, también los dedos del pie. Bien, a este paciente se le piden crioglobulinas y da un valor de 1 en 2,56 para un valor hasta 32. Se le hace una biopsia renal y da una glomerulonefritis membranoproliferativa, que es la que se asocia a las crioglobulinemias. Entonces, ¿qué son estas crioglobulinemias? Son todos tenemos crioglobulinas en la sangre. Lo importante es la crioprecipitación. Para yo decir que me provoca este cuadro, tengo que tener un crioprecipitado mayor del 5%. Estas son inmunoglobulinas que precipitan en frío. Por lo tanto, van a precipitar, como dije antes, en zonas sacrales. Y tenemos tres tipos. La tipo 1, que es la monoclonal, que está asociada a la Waldenström o al mieloma. La tipo 2, que es policlonal monoclonal, que es el 60% de las crioglobulinas, que está asociado al virus de la hepatitis C, también al HIV y a las enfermedades linfoproliferativas o conectivopatías, y el tipo 3, que es policlonal, que está más asociado a las conectivopatías. También puede estar los virus, pero más a las conectivopatías. La tipo 1, como está asociada al Waldenström y al mieloma, son las que tienen hiperviscosidad, como tiene el mieloma. ¿Sí? ¿De acuerdo al efecto Rouleau? Eso tapa los vasos y generalmente tiene muchas manifestaciones del sistema nervioso central. ¿Cómo las trato? Y bueno, lo que les quiero transmitir, que a pesar de que uno está tratando con corticoides y con inmunosupresores, tengo que tratar si está asociado al virus de la hepatitis C, si no, no tiene respuesta, esto no funciona. De los biológicos, el rituximab, y acá sí tengo que hacer rápida remoción de anticuerpos de las crioglobulinas, así que le hago plasmaféresis. Esta vasculitis, ¿este reloj? Ándame, ¿puede ser? Ah, bueno, tengo tiempo. Vasculitis anti-C1Q, que es la hipocomplementémica. Estas son criterios mayores, tener estas lesiones cutáneas que son de vasculitis urticariante. ¿Qué parece? Fíjense, abones, pero una alergia, ustedes le hacen el abón y desaparece. Esta vasculitis permanece en el tiempo y da estas lesiones en el tiempo. Y tiene caída del complemento. ¿Qué complemento? El C1Q. Ahora vemos este caso clínico. Paciente de 48 años con antecedente de consumo de drogas ilícitas, cocaína, consulta por cuadro de tos productiva no efectiva, disnea grado 2 a 3, de 3 días de evolución, está hipertenso, taquicárdico, taquipneico y tiene 37,6 de temperatura. Tiene una hipoventilación generalizada, gasométricamente se los resumo, si ustedes ven y no están de acuerdo, tiene una hipoxemia, insuficiencia respiratoria del tipo hipocápnica, y yo ya le hice el calculito de compensación, tiene una alcalosis mixta. Satura 82%, tiene una anemia normocítica normocrómica, 13.000 blancos, plaquetas están bien, el sedimento urinario tiene leucocitos 2 a 3 por campo y hematíes 5 a 8 por campo. La función renal es normal. Usted le solicita una placa de tórax que encuentra este infiltrado blanco y le hace una tomografía y encuentra infiltrados vidrio esmeril bilaterales. ¿Usted cree que es un COVID por el cuadro clínico, el atacar y le solicita solo hisopado para SARS-CoV-2? ¿Usted piensa que podría ser un síndrome pulmón-riñón y le solicita ANA, ANCA, antimembrana basal glomerular? ¿Usted no cree que sea un síndrome pulmón-riñón porque no tiene hemoptisis y no tiene falla renal? Pero igual le pide los anticuerpos.
Bueno, corto acá. Muy bien, excelente. Muy bien. Esto está bien pedirlo, pero solo eso no. Y esto es lo que vamos a ver ahora. A ver, nuestro enfermo tenía tos productiva no efectiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo un pulmón blanco en alguien que tiene hipoxemia y una caída de la hemoglobina, tengo que pensar que puede ser una hemorragia pulmonar. Y ustedes dirán, y bueno, pero ¿cómo no hizo exteriorización de una hemoptisis? Puede ser que el paciente no tenga la capacidad de expectorar, pero hay secreciones. Entonces yo lo que tengo que ir, si yo sospecho esta entidad que es un pulmón riñón, tengo que ir a hacer una endoscopía que demuestre que la sangre está viniendo de 3 subsegmentos diferentes o macrófagos cargados con hemosiderina. Y ahí me hacen el diagnóstico. No voy a pasar a la biopsia. Y lo que se produce en el riñón es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que sí me va a llevar a la falla renal, pero yo de entrada puedo no tenerla. Sí, lo que voy a tener enseguida es la hematuria con proteinuria. Entonces, una hemorragia alveolar difusa es la presencia de sangre en los espacios alveolares distales. Tiene hemoptisis, generalmente el paciente anemia y disnea, infiltrados en el pulmón que respetan los vértices y los ángulos costofrénicos, tiene hipoxemia, insuficiencia respiratoria. Cuando no encontré, y yo pienso que este pulmón blanco, por caída de la hemoglobina, es un pulmón, una hemorragia pulmonar, busco lo que le dije en el lavado broncoalveolar. ¿Y qué es esta glomerulonefritis extracapilar con formación de semilunas? ¿Quién me lo da? La antimembrana basal glomerular, el Goodbuster, puede ser el lupus, puede ser una IgA, una crioglobulinemia postinfecciosa, o las que hablamos antes, que son las pausinmunes, que son las tipo ANCA. Entonces, cuando yo tengo un paciente con sospecha de un síndrome de vasculitis pulmón-riñón, le tengo que pedir el ANCA, le tengo que pedir la antimembrana basal glomerular y le tengo que pedir un ANA para descartar las enfermedades que vimos en el transcurso de la charla o las que me voy a referir ahora, que es el Goodbuster. Recordar que también el ANCA asociado a drogas me puede producir esto. Esto lo voy a pasar, que son todas las causas de hemorragia pulmonar, y vamos a ver lo que es el Goodbuster. Esto fue descrito por Ernest Goodbuster en 1919, que lo vio en una pandemia de influenza. El paciente presentaban cuadros prodrómicos gripales y después aparecía un cuadro de tos hemoptisis que precedía la glomerulonefritis y después el daño renal. Y es producida por los anticuerpos antimembrana basal glomerular que están dirigidos a la cadena alfa 3, ¿sí?, del colágeno tipo 4. Como toda la membrana es el antígeno, el depósito es lineal, a diferencia de lo que yo puedo encontrar en un lupus, que son depósitos granulares porque es por depósito de inmunocomplejos. Y eso va pasando y donde encuentra un lugar donde depositarse, se deposita acá. La inmunofluorescencia es lineal. Recuerden que para decir que es un síndrome de Goodbuster tienen que tener la membrana basal del glomérulo y el pulmón. Si yo tengo solo la membrana basal del glomérulo y no tiene hemorragia pulmonar, digo que mi enfermo tiene una nefritis por anticuerpos antimembrana basal glomerular, pero no es lo que describió Goodbuster. Soporte ventilatorio, tengo que intubarlo al paciente, bolos de corticoides, bolos de ciclofosfamida, plasmaféresis acá sí, porque se muere el paciente, y gamma-globulinas endovenosas. Voy a nombrar una sola acá vasculitis por el tiempo, que es la leucocitoclástica cutánea, que se da en vasos pequeños, da una púrpura palpable, generalmente está en las piernas, y es producido por activación del C3 y C5 del complemento y depósitos o quimiotaxis de polimorfonucleares. La causa más frecuente de esta vasculitis leucocitoclástica es las drogas. Pero en la jerga se cree que cuando uno dice vasculitis leucocitoclástica es la única causa. Lo único que quiere decir leucocitoclástica, por eso hay un montón de enfermedades, como ven ahí, ¿qué es esto? Encontrar esto en las piernas. Es un concepto anatomopatológico. ¿Qué quiere decir? Que es un engrosamiento e infiltración de la pared de estos vasos pequeños por polimorfonucleares, que cuando se rompen liberan, ¿sí?, este polvillo nuclear, que es la leucocitoclastia, es polvillo nuclear. Por lo tanto, toda vasculitis de pequeño vaso es una leucocitoclástica. O sea, que la púrpura palpable de la polianginitis granulomatosa es una leucocitoclástica. ¿Sí? También la tuvimos en el COVID. Hubo muchos trabajos. Acá, importante cómo hicieron el diagnóstico, le hicieron PCR para COVID en piel.
Esta la voy a pasar y esto es un caso que les quiero mostrar de una paciente con una, que nos vino a consultar por cianosis y disnea, equivalentes febriles, púrpura palpable y tenía esta lesión en el pabellón auricular. El doctor Scali, creo que se lo mostró en la charla, le puso esta vasculitis, no sé, no me acuerdo por qué vino, porque tiene dolores articulares, igual la misma distribución que la R. Tiene nariz en silla de montar. Cuando veo una nariz en silla de montar pienso sífilis, lepra, y puede ser esta entidad, ¿no? Bueno, tenía un colagenograma positivo porque se asocia. Esto es una policondritis recidivante. ¿Cuál es lo malo de esto? Que afecta el cartílago de la oreja, de la nariz y laringotraqueal, y entonces se colapsa. Esta paciente no llegó y rápido hubo que derivarla para poner un stent al Muniz, que siempre nos ayuda el Hospital Muniz, y volvió de nuevo para acá. Se le hizo la biopsia del pabellón auricular y demostró lo que es una presencia de una pérdida de la basofilia y polimorfonucleares. Bueno, se da en la edad media de la vida, es más frecuente en la mujer y afecta a todo lo que es cartílagos, pero también tienen compromiso de los vasos a nivel cardiovascular y la aorta. En el laboratorio tiene anticuerpos anticolágeno tipo 2, el ANCA-P, reactantes de fase aguda, y el tratamiento es con corticoides, colchicina y metotrexate. Esta la voy a pasar para recordar. Cuando sospecho una vasculitis por la clínica, los grandes vasos son la claudicación de miembros, la ausencia de pulsos. Un mediano vaso es tener úlceras, miembros inferiores, livedos reticulares, gangrena de dedos, nódulos cutáneos, y un pequeño vaso, recordar, glomerulonefritis, también el compromiso de la piel, granulomas en los tejidos, epiescleritis y escleritis. Laboratorio, siempre pedir ANCA, IgA o estudios imagenológicos, y la anatomía patológica es quien sabe la que nos certifica, en algunos casos, como siempre, en qué presencia de vasculitis, forma granulomas, no forma granulomas, son granulomas eosinofílicos, es una leucocitoclástica o predomina la necrosis fibrinoide. Que voy a terminar, un buen médico es un científico, esto lo decía mi padre, amigo del saber y un humanista respetuoso de la persona humana. La educación médica nace el primer día universitario y concluye con nuestra vida. Por lo tanto, hoy están acá estudiando y hasta el último día tienen que estar estudiando. Esto es lo lindo de esta profesión y de esta especialidad que han elegido ustedes. ¿Tengo un minuto para hablar? ¿10 minutos? Natalia, podrás poner la última, es más cortita. Yo nombré todos estos días, el primer día, el doctor Scali también lo nombró, que es el riesgo cardiovascular que generan estas enfermedades reumáticas. Ustedes saben que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo, stroke, YAM. Para el año 2025 casi va a haber 25 millones de muertes. Y lo que se vio en las enfermedades reumáticas es que hay un riesgo aumentado no explicado de los factores de riesgo convencionales que todos conocemos. Y esto es porque estos pacientes tienen un estado activado de inflamación crónica, ¿sí? Y esto induce a una aterogénesis acelerada. Esta diapositiva se la mostraron en lupus y ven como los pacientes, quién sabe, logran sortear la enfermedad, pero fallecen de infecciones y aterosclerosis o enfermedades malignas. Entonces, a los factores de riesgo clásicos que todos conocemos, tabaco, hipertensión, sedentarismo, obesidad, diabetes, etcétera, le tenemos que sumar un desequilibrio de citoquinas. Este desequilibrio de citoquinas, que va a provocar una disfunción del endotelio, es lo que lleva a que se produzca la aterosclerosis, que hoy todos sabemos que es una enfermedad inflamatoria. Entonces, va a haber citoquinas, moléculas de adhesión, y cada vez que van esto van desestabilizando la placa hasta que ésta se rompe. ¿Qué hacen las enfermedades reumáticas? Aceleran este proceso. Entonces el paciente termina con un evento cardiovascular. ¿Por qué? Porque tiene muchas citoquinas. ¿Y qué hacen las citoquinas? En el tejido adiposo provocan lipólisis y mayor liberación de ácidos grasos libres. Eso va a provocar resistencia a la insulina. Por otra parte, va a producir un cuadro de dislipemia. Por otra parte, va a producir esta sinovitis la liberación de PCR y fibrinógenos, reactantes de fase aguda, y además van a producir un incremento de triglicéridos y ácidos grasos. Y todo lo que esto lleva es una activación del endotelio. El macrófago se va a convertir en una célula espumosa que va a ir a provocar los eventos en la placa.
Esto es, por ejemplo, en una artritis reumatoidea, todas las citoquinas que yo veo a nivel de la sinovial, que son las mismas citoquinas que están en la pared de un vaso. ¿Qué hace? Si yo ya tengo una inflamación por aterosclerosis por todos los factores de riesgo conocidos y le sumo las citoquinas que se me liberan por enfermedad reumática, estos pacientes aceleran su estado aterogénico. Recordar que hay un 50% de eventos cardiovasculares que ocurren con pacientes que tienen colesterol normal. Y eso es porque no solo es el colesterol, sino que tiene que ver la inflamación en esto. Y esto es un importante, se lo compara con el diojano que tiene doble cara. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos del efecto protector que tiene la LDL. ¿Sí? Inhibe la oxidación de la LDL, disminuye o provoca un down regulation sobre la activación del endotelio, pero cuando hay inflamación, el HDL cambia su cara y de ser una sustancia antiinflamatoria y ateroprotectora se convierte en una sustancia aterogénica y proinflamatoria. Cambia todo, promueve la oxidación del LDL, provoca activación del endotelio. Entonces, a los factores de riesgo clásicos, a los factores genéticos, la inflamación crónica le da un fenómeno adictivo. Fíjense en esto, un lupus. Hay aterogénesis o ateromatosis subclínica en el 30 al 40%. Las pacientes jóvenes de menos de 50 años ya tienen un riesgo de 5 a 8 veces más de tener un infarto agudo de miocardio. Hay un aumento del riesgo relativo de las placas carotidias, que de 2.4 sube a 5.6. Mayor cantidad de placas, con lo cual mayor cantidad de eventos. Y a eso, todo esto le sumo que yo le pongo encima glucocorticoides, con lo cual incremento un 68% más el riesgo de infarto. Si me voy a la R, disminuye la expectativa de vida entre 3 y 10 años. Hay incidencia de ateromatosis carotidia. Y PCR y dislipemia me aumentan el riesgo cardiovascular. Los enfermos tienen con AR 2 a 3 veces más infarto en pacientes de 40 años. Si le sumo a la R que tiene el péptido citrulinado cíclico, le aumento 4 veces más el riesgo. En artritis psoriásica, todos los estudios nos dicen que hay un aumento, un riesgo relativo aumentado de cardiopatía isquémica, aterosclerosis, enfermedad cerebral e insuficiencia cardíaca. La severidad de la afección cardiovascular se va a asociar, cuanto más grave esté la piel, más grave va a ser la activación inflamatoria a nivel de los endotelios. Es comparar una artritis psoriásica con el riesgo que tiene una R o con el riesgo que tiene una diabetes. Lo mismo sucede con la espondilitis anquilosante, este grupo de las espondiloartritis, donde se vio que hay una prevalencia global de 4.4 veces más de infarto agudo de miocardio versus la población en general. ¿Y qué pasa con el perfil lipídico? Fíjense, todas las drogas que utilizo, todas me alteran el perfil de los lípidos, para mal, salvo la hidroxicloroquina, que es tan noble, aparte la puedo dar en la embarazada, así que es una droga, salvo que le provoque algo en el ojo, es una droga muy noble. Entonces, ¿qué se vio? Inflamación y lípidos en la R, que cuando estoy en un estado pre-artritis reumatoidea, yo puedo tener colesterol alto, pero mi PCR está normal. Cuando la enfermedad está activa y no está tratada, tengo mucha PCR y, ¿qué sabe? Mi colesterol está bajo. Sin embargo, acá empiezan a haber eventos cardiovasculares y ahora se los voy a demostrar en estudios. Cuando le pongo un biológico, el colesterol me sube, porque si vieron, la única que me baja el colesterol es la hidroxicloroquina. Los biológicos todos, el metotrexate, todos, los glucocorticoides, todos me van a producir una disminución, o sea, un aumento del colesterol. El único que me lo baja es hidroxicloroquina. Ahora, bien, yo quiero estratificar mi riesgo y todos saben que tenemos un score, que es el score de Framingham. Ahora, ¿el score de Framingham me sirve para las enfermedades autoinmunes? Bueno, ¿qué se vio que no? Que yo tengo un doble riesgo en estas enfermedades. Entonces, tanto las guías de la CR como el EULAR nos dicen, bueno, ustedes le calculan el riesgo por el score de Framingham, pero a eso, si la artritis reumatoidea o lupus o la artritis psoriásica está activa, le tengo que sumar un 0.5 más
O sea, multiplicarlo por 5 a lo que le dio su score. Con lo cual, generalmente lo llevo de un riesgo leve a un riesgo moderado. Y si tenía un riesgo moderado, lo llevo a un riesgo alto. Por lo tanto, es bastante parecido, como dije antes, a decir que mi enfermo tiene un riesgo cardiovascular similar a la diabetes. En el único score que yo no voy a multiplicarlo por 1.5 ni por 2 es si utilizo este score, que es el KRAS score, que ya viene incorporado y yo le doy puntaje si tiene una R o si tiene un lupus. ¿Qué pasa con los biomarcadores e inflamación? Y miren, aunque la enfermedad esté, ustedes clínicamente no tiene sinovitis, PCR puede tener variaciones. Y la PCR alta es lo que a mí me crea un pronóstico en cuanto a enfermedad cardiovascular aumentado. Tener una PCR de más de 3 miligramos litro, fíjense cómo me aumenta el riesgo de enfermedad coronaria y la totalidad de muertes por eventos cardiovasculares. Lo mismo me sucedería con la interleuquina 6. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para biomarcadores inflamatorios? Le tengo que pedir PCR, ¿sí? Que es el principal. Y esto salió nuevo, que me lo dio, trajo a consideración el doctor Reusi, que me dijo, acá salió un nuevo artículo que salió hace cosa de 3 semanas, donde se ve el riesgo cardiovascular en la artritis psoriásica. Que hay 2 marcadores que son marcadores cardíacos, que es la troponina y el proBNP. ¿Qué me quieren estos marcadores? Estos marcadores altos, se hizo estudios para ver si guardan relación con alteración de la placa carotidia. Y lo que se vio que sí, tener una troponina alta en pacientes psoriásicos me está indicando que ese paciente tiene alta probabilidad de tener un evento cardiovascular por ruptura de placa. De diagnóstico por imágenes, fíjense, antes nosotros medíamos el grosor miointimal, ya se demostró que no tiene nivel de evidencia, así que si yo quiero saber cuál es el método de imagen para valorar el riesgo cardiovascular, midan el score calcio con tomografía o midan la placa carotidia, pero no el grosor miointimal. ¿Y cómo voy a intervenir? Bueno, ya la hidroxicloroquina lo dije, reduce el riesgo cardiovascular. Si yo a un paciente que está activo le pongo rápidamente metotrexate y logro que la enfermedad entre en remisión, va a bajar los niveles de citoquinas y con lo cual va a disminuir el riesgo cardiovascular. Lo mismo los anti-TNF, recordar que los anti-TNF producen insuficiencia cardíaca, así que no serían droga de elección en ciertos pacientes. ¿Y yo cómo puedo intervenir? Soy reumatólogo. Pero también soy clínica. Y si tengo un paciente reumatológico y veo que el reumatólogo no le hace todo este chequeo, yo como clínico lo tengo que hacer. ¿Qué es? ¿Y tengo que intervenir con estatinas en prevención primaria? Sí. En prevención secundaria, de hecho, ya es de regla, pero en prevención primaria sí. ¿Por qué? Porque yo sé que la estatina mejora la disfunción del endotelio, disminuye la inflamación o disfunción del endotelio vía óxido nítrico y disminuye todo lo que es el proceso inflamatorio, reducción de adhesión de monocitos y formación de plaquetas, etc. Disminuye además los niveles de PCR, interleuquina 6 y TNF. Y estos son estudios hechos en pacientes con AR y se vio que en 116 pacientes con artritis reumatoidea independiente del tratamiento que se le había puesto, los pacientes al reducir sus niveles de DAS28, que es un score que tomamos para saber si las articulaciones están inflamadas, a estos pacientes se les puso estatina, mejoraban y reducían su riesgo cardiovascular. O sea que las estatinas tienen un rol importante en la inmunomodulación de la enfermedad aterosclerótica. Y estos son varios estudios que nos dicen, aún en pacientes con subgrupos de que tienen un LDL bajo y yo tengo PCR alta, si le doy una estatina, logro disminuir los eventos cardiovasculares. El mayor estudio es este, que es el estudio Júpiter, que randomizó 7.500 pacientes en la rama de estatinas y 7.000 en placebo, con LDL bajitas, pero PCR más de 2, y lo tuvieron que interrumpir porque se morían todos los que no le había puesto estatina. Lo mismo es con el cananicumab. Voy a pasar.
Lo mismo tengo que dosar a la vitamina D, que su déficit es un inductor a riesgo cardiovascular porque aumenta la presión, la aterosclerosis y provoca diabetes y síndrome metabólico. Entonces, esta es la última diapositiva y termino. ¿Cómo tengo que actuar para prevenir esto y que no se me mueran mis enfermos, no de la enfermedad de base, sino de un riesgo cardiovascular aumentado? Actuar rápidamente. Se recomienda hacer una evaluación global de riesgo cardiovascular en estos pacientes por lo menos una vez al año. Usar las tablas de riesgo cardiovascular, el score Framingham, pero le tengo que adicionar 1.5 a lo que me dio el valor o utilizar el score de QRISK. Considerar marcadores subrogantes de aterosclerosis subclínica, medir la placa carotidia o hacer un score de calcio coronario. Debo dosar a la vitamina D, colocar rápidamente estatinas y disminuir lo antes posible a los glucocorticoides, que sabemos que es uno de los inductores más frecuentes de enfermedad cardiovascular dentro de las drogas que nosotros utilizamos en reumatología. Y nada más. Muchas gracias. No sé si me quieren hacer una pregunta. Igual me escuchan. Bueno, si ustedes estuvieron y escucharon la clase de la doctora hoy, valió la pena todo el mes. Realmente fue muy útil todo lo que dijo la doctora y el mensaje que voy a hablarles ahora es para el martes que viene, que es el examen. El martes que viene, la primera hora va a ser el examen, así que los que les toca estar presentes tienen que estar puntualmente a las 5 de la tarde porque a esa hora va a empezar el examen. Los que van a estar en sus casas también tienen que estar puntualmente a las 5 de la tarde frente a la computadora porque ustedes también van a recibir, los que les toca estar en sus casas, van a recibir las preguntas en su casa. El examen va a demorar exactamente 25 minutos. Es decir, a las 5:25 se termina el examen. Para los que están en sus casas, se les va a cortar la posibilidad de responder a las preguntas y para los que estamos acá, a las 25 vamos a pasar a el análisis del examen. Ustedes saben que para nosotros el examen, las preguntas del examen, es el último acto de enseñanza. Es decir, ustedes van a responder a las preguntas y después vamos a analizar por qué respondieron lo que respondieron y los que se equivocaron en la respuesta, ese es el momento para que las corrijamos entre todos y expliquemos por qué la respuesta es correcta, es alguna u otra. Y después, los últimos 15 minutos los vamos a dejar para la introducción al módulo de neurología que comienza exactamente a las 6 de la tarde del martes que viene. En el mes de mayo empezamos con neurología. Muy bien, nos vemos el martes que viene. Sí, sí. Todas las clases.